¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña el doctor Ignacio Ramonet, es sociólogo, semiólogo, profesor de teoría de la comunicación, es periodista, doctor en semiología e historia de la cultura. Se le ha entregado el doctorado honoris causa por 5 universidades, es experto en geopolítica y estrategia internacional, está al frente de la edición en español de Le Monde Diplomatique y es uno de los promotores del Foro Social Mundial. Bienvenido, Ignacio. Muy contento de tenerte por aquí. Bueno, muy contento yo también, de verdad, Oscar, de conversar contigo. Ya son varias las conversaciones que estamos teniendo desde hace un tiempo y siempre es una gran estimulación de conversar contigo. Es extraordinario y para nuestra audiencia es muy útil, dada la profundidad del análisis. Te agradezco muchísimo tu invitación. Siempre bienvenido. Gracias. Acabas de publicar tu nuevo libro, La era del conspiracionismo, Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio. Es una edición, hay una edición internacional, esta es la edición venezolana. Esta es la edición venezolana por Monte Ávila. Aquí hablas o afirmas que la verdad está en crisis. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa eso? Bueno, que la verdad está en crisis. Efectivamente, tenemos hoy muchos ejemplos que demuestran que, curiosamente y contrariamente a una línea que iba desde el final del siglo XVIII, cuando la racionalidad científica se impone en los debates, en la conversación, sobre todo en las academias, hoy la verdad está regresando, hay como una regresión de la verdad. Como dice Michel Foucault, la verdad tiene una historia. No hay que creer que la verdad siempre ha sido lo que nosotros pensamos que es decir, esencialmente científica, técnica, ¿verdad? Pero Foucault dice, durante milenios, la verdad era lo que podríamos llamar la verdad relámpago. Es decir, es una verdad que se manifiesta para una persona en un lugar preciso, en un momento preciso. Por ejemplo, la pitonisa de Delfos. En un momento, el día 7 del mes, en un lugar preciso de Grecia, en Delfos, ella recibe la verdad y la transmite. Y eso no se discute. Y así ha funcionado el mundo durante milenios. Aún hoy día, la gente que cree en el horóscopo cree en ese tipo de verdad. La gente que va a consultar un espiritista cree en esa verdad, la superstición. La gente que compra la lotería pensando que le va a tocar porque soñó que le iba a tocar, cree en eso. A partir del siglo XVIII, final del siglo XVIII, con el desarrollo de las ciencias, aparece lo que podríamos llamar, lo que Foucault llama la verdad cielo. Es una verdad que se manifiesta para todo el mundo, en cualquier lugar y a toda hora. Es la verdad científica. Si tú dejas caer algo, eso cae al suelo por la ley de la gravedad que Newton ha definido. Si hacemos un cálculo, el cálculo 2 y 2 son 4, evidentemente se puede demostrar. O bien la ciencia, o bien las teorías de Einstein. Hoy esa verdad está en crisis, por 1000 razones que no podemos desarrollar aquí, sería largo. Pero, por ejemplo, estos días, un misil cayó en Polonia. ¿El misil quién lo lanzó? ¿Los rusos o lo lanzaron los ucranios? Ha habido un debate y los medios no se ponen forzosamente de acuerdo. El presidente Zelensky dice que es una teoría del complot afirmar que es ucranio. Sin embargo, la propia OTAN dice que probablemente es ucranio. Y Biden creo que Biden mismo acaba de decir, no sabemos aún, pero vamos a hacer una encuesta. Bueno, de igual manera, cuando se bombardeó, hablo a propósito de la guerra de Ucrania, cuando se bombardeó la central de Zaporilla, una central nuclear, cayeron unas bombas cerca de Zaporilla.
Los unos dijeron son los rusos, otros dijeron son los ucranios. Y ese debate es muy difícil para un ciudadano o una ciudadana de poder él mismo o ella misma tener un resultado. Si se mete en Internet va a haber tantas tesis a favor de Rusia o tantas tesis a favor de Ucrania. Sobre esta guerra que tenemos ante los ojos, de la que yo hablo un poco en el libro, lo que se demuestra es esto, que hoy cada vez es más difícil afirmar una verdad. Por otra parte, hay dirigentes políticos como Trump que han hecho de la falsa verdad, de la fake news, una teoría básica, un pilar sobre el cual han edificado su propio discurso. El asalto al Capitolio, que es evidentemente una gran crisis de la democracia, de una gran democracia como es Estados Unidos, que es un poco un modelo democrático por ser el primero de la era moderna. Pero ¿basado en qué? Basado en el hecho de que Trump afirma, contrariamente a la ciencia electoral, al conteo electoral, que él ganó la elección contra Biden. Lo afirma y porque lo afirma es verdad. Sí. ¿Por qué es verdad? Porque lo afirma, claro. Simplemente. Entonces, y tiene millones de seguidores que piensan, y algunos tan excitados que asaltaron el Capitolio, que piensan que sí, que a Trump le robaron la elección. Entonces, ves, hay una crisis de la verdad en muchos aspectos hoy día, y probablemente eso sea la consecuencia del hecho de que las redes sociales han tomado el poder en el seno de los medios. Y que los medios dominantes tradicionales, prensa, radio, televisión, cometieron durante mucho tiempo y más recientemente tantos errores que perdieron el respeto de la ciudadanía, hasta de la ciudadanía educada. Quiero decir, el New York Times, por ejemplo, que es una gran referencia, fue el medio que con más argumentos afirmó que había armas de destrucción masiva en Irak y que había que ir allá. En el ámbito hispánico, El País, que es un gran periódico de referencia, no dudó en poner en primera plana, ¿te acuerdas? Una foto de Chávez siendo operado, ¿verdad? Sí. Cuando era una falsa foto y no era Chávez, sino una persona que se le podía parecer un poco, en vez de verificar antes de publicarlo. Y podríamos citar decenas. Spiegel publicó falsos reportajes, el Washington Post publicó muchos reportajes inventados por Venezuela algunos. Ha estado sometida y Venezuela fue guerra. El ejemplo mundial de medios que, en vez de trabajar en función de la verdad o para la verdad, se alistaron en una cruzada ideológica únicamente motivados con el deseo de derrocar al presidente Chávez, y lo intentaron, aquel célebre 11 de abril. Sí. Pero la verdad o la mentira, la posverdad o el fake news, están siendo utilizados como instrumentos de guerra para someter, desestabilizar, caotizar, neurotizar. ¿Cómo enfrentar estas campañas tan poderosas que utilizan, entre otros instrumentos, en las redes sociales? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Ignacio Ramonet, sociólogo, semiólogo, profesor universitario, experto en geopolítica y estrategia internacional. Es uno de los promotores del Foro Social Mundial. Te preguntaba, Ignacio, ¿cómo enfrentar la posverdad, la desinformación, la manipulación? Porque se han convertido en herramientas para someter, neurotizar, desestabilizar a las naciones que no cumplen con ciertas líneas o van en contra de las líneas de estas grandes corporaciones y de sus gobiernos. Creo que primero, Oscar, hay que entender cuál es la especificidad, ¿no?, de ese fenómeno hoy. Digamos, la manipulación mediática no es nueva, ¿verdad? Manipulación mediática existe desde que existen los medios, prácticamente, ¿verdad? Y ya sea con la prensa, con la radio, con la televisión, etc. ¿Qué es
lo específico hoy. Entonces, es lo que trato de hacer en este libro, es lo que yo llamo el conspiracionismo, porque hoy no solo es una fake news, ¿verdad? Sino que la posverdad sirve para construir un relato, es un relato. ¿Y este relato de qué se trata? Este relato se trata de describir una conspiración, un complot. Existe un complot contra nosotros, sea quien sea. Sobre todo, esto es lo que el trumpismo significa. ¿Qué significa el trumpismo? Significa elaborar una serie de falsas informaciones que permiten construir un relato, y ese relato va a funcionar como como una teoría política que capta a millones de personas para un objetivo, ¿verdad? En el que Trump a la vez es líder político, pero también profeta de una iglesia. Es como una iglesia. ¿Por qué una iglesia? Porque una iglesia, las verdades de una iglesia no se basan en la ciencia, se basan en la fe. Y entonces lo que se está buscando es que funcione la fe. Y te voy a dar un ejemplo sobre la diferencia entre la manipulación histórica de los medios y la manipulación que consigue el complotismo hoy a través de las redes. Digamos que antes la manipulación se hacía en base a esa célebre frase de Goebbels, ¿verdad? Atribuida a Goebbels. Goebbels era el ministro de propaganda de los nazis, del Tercer Reich, ¿eh? De Hitler, que decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, ¿verdad? Con eso se manipulaba a la gente, se decía una mentira y se multiplicaba esta mentira. El trumpismo, el conspiracionismo funciona con el mismo principio, pero al revés. ¿Qué quiero decir como al revés? Es que el principio del trumpismo o del conspiracionismo es el siguiente: una verdad repetida 1000 veces, una verdad repetida 1000 veces se convierte en mentira. Entonces, tú me has dicho durante decenios que tal cosa era verdad, que la historia se había desarrollado de tal manera, pues eso es mentira, ¿verdad? Tú me has dicho, no sé, que los demócratas eran profundamente humanistas, pues yo te demuestro que los demócratas son pedófilos. Esta es la tesis del conspiracionismo. Son pedófilos y te lo voy a demostrar por 1000 ejemplos que además la realidad corrobora. Tú me dices que Hillary Clinton es una persona extremadamente inteligente, y es una candidata que recordemos que era la candidata opositora demócrata contra Trump en la primera elección de Trump en el 2016. Yo te voy a demostrar que Hillary no es más que la jefa de una organización que rapta, captura, encarcela y devora y abusa de miles de niños. Entonces, esta tesis que se llama en Estados Unidos el Pizzagate da lugar a una verdadera religión que se llama QAnon y que está representada en todos los países de América Latina igualmente. Bolsonaro funciona sobre el mismo principio. Voy a demostrar primero que lo que se ha considerado como una verdad durante mucho tiempo, esa verdad era una mentira. Esa es la gran revelación. La Tierra se dice que es redonda, en realidad es llana. Y te lo voy a demostrar. Te hago una película, te hago vídeos, doy conferencias y te demuestro que la Tierra en realidad es un platillo. Es como un platillo, con el Ártico en el medio y el Antártico alrededor. Claro, y te lo demuestro por fotos. Entonces, y la gente dice, pero ¿cómo? Durante años yo pensé que la Tierra era redonda. Ese, lo que yo llamo el efecto eureka. ¡Eureka! De repente me doy cuenta de que esto que he creído, me han dicho que la historia era así, que tal personaje y tal personaje eran héroes míticos positivos. Te voy a demostrar que eran en realidad delincuentes. Y eso funciona de las dos maneras. Porque son creíbles para la gente. Son creíbles. Porque incluso uno observa que los portales, por ejemplo, que más mienten, que más especulan, que son más sensacionalistas, obtienen la captación, la atención de la gente. Sí, porque cree. Precisamente eso va a funcionar no ya sobre el principio científico, porque cualquier principio científico tú puedes
tratar de criticarlo, ¿verdad? En cambio, eso va a funcionar sobre el principio de la fe. Te repito, la fe. tienes que creer, y cuando crees te sientes mejor, vas a ser parte de una iglesia, vas a ser parte de una comunidad. ¿Y cuál es el problema que estás teniendo? ¿Es un problema social? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema, digamos, de inscripción en el desarrollo socioeconómico de la nación? No, el problema que tienes es un problema de identidad. Y el problema de identidad, yo voy a responder a ese problema de identidad. Te voy a dar una identidad y te voy a dar la comunidad a la que perteneces. Y evidentemente entonces, a partir de ahí, la política ya no se lee en términos de clases o de categorías sociales, sino en términos de etnia, en términos de identidad étnica. ¿Por qué Trump se desarrolla? Se desarrolla porque esencialmente sus electores, el núcleo de sus electores, es la clase media blanca empobrecida y aterrorizada, porque ve cómo están surgiendo comunidades diferentes, latinos, asiáticos, afrodescendientes, que poco a poco le van quitando parcelas del inmenso poder colonial, dominante, que tuvieron históricamente. Por eso el símbolo del muro. Por eso el muro. Significativamente, que era tu manera no era el muro en la frontera, era el muro para contener, resistir, apartar las amenazas. Una de las grandes conspiraciones, teorías complotistas, es la teoría de la gran sustitución. Lo que Trump cuenta, lo que QAnon cuenta es estamos siendo víctimas de una operación gigantesca de sustitución. Poco a poco y gota a gota van llegando inmigrantes que nos están sustituyendo. Claro. Igual que en algunos barrios ya hemos desaparecido como clase blanca, ya solo es un barrio que ya ahora es de afrodescendientes o de latinos, igual pasará con Estados Unidos. Entonces el muro, y la frase además, Oscar, construyamos el muro. Se refería a muchas cosas. Es una de las frases fundamentales del trumpismo y de los trumpistas cuando se reúnen. Oye, explícame, porque así como la construcción de identidad sirve para someter, dominar, cautivar a audiencias, a grandes audiencias, también la construcción de identidad puede permitir enfrentar la manipulación, el control de la información, la desinformación. O sea, la identidad también la construcción de identidad entonces sería clave para participar en ese mundo de redes sociales, de saturación de información, de sensacionalismo. Es la clave, la identidad. Pero me desarrolla la idea cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Ignacio Ramonet, sociólogo, semiólogo, experto en geopolítica, comunicación, estrategia internacional. Es uno de los promotores del Foro Mundial, del Foro Social Mundial. Te preguntaba sobre la identidad. ¿Cómo opera la identidad para construir seguidores, adeptos, convencidos, para construir casi una iglesia? Exacto. El trumpismo, como el bolsonarismo, como otros movimientos de ese tipo, Duterte, por ejemplo, en Filipinas, lo que hace es sustituir una identidad por otra identidad. En general, los ciudadanos tienen una identidad que la política les confiere, que es una identidad socioeconómica, según se inscriben en la producción. Nacen en una clase social, que puede ser una cárcel, tratan de salir de esa clase social a través de sus estudios, de su trabajo, etc. El trumpismo, este fenómeno del conspiracionismo, va a darles una identidad de sustitución, que es una identidad étnica.
étnica, es una identidad de tipo racial, digamos, es una identidad de tribu. La idea es precisamente no te vivas como alguien de la clase media, vívete como la tribu blanco amenazada por los no blancos, que cada día son más numerosos, que cada día tienen funciones más importantes, que cada día están más en las universidades, en la vida política, en los tribunales, etc. Y hay 1000 ejemplos sacados de la realidad, evidentemente, que van a confortar esa tesis. Y entonces, la suprema inteligencia del trumpismo es hacer que los dominantes, la clase blanca dominante americana, se viva como una tribu asediada, como la célebre imagen en los westerns de los carruajes de los blancos rodeados por los indios. Esa es la identidad que Trump, que el conspiracionismo le da a esa categoría social que es su base electoral más fuerte y que ya le permitió ser elegido en 2016, ¿verdad? Entonces, la idea es, vívete como lo que eres, o sea, un blanco amenazado. Amenazado, quiero decir también, por el feminismo, amenazado por, digamos, las nuevas leyes que protegen a los gays, por ejemplo, contra la homofobia, amenazado contra los nuevos códigos civiles que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, amenazado evidentemente por, digamos, todas las personas que hacen de la amenaza climática una amenaza importante. Todo eso es para quitarte poder a ti, hombre blanco, que hasta ahora eras el rey del mundo. Es un cambio de marcos, ¿no? De marcos de interpretación, de visiones. Es un cambio de marco, es un cambio, digamos, de paradigma. Pero apelando al temor, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Sí, evidentemente, porque la idea, por eso es un discurso de odio. Claro. Tienes razón, es un discurso de odio. Por eso, si quieres, en el libro cito las consecuencias de esto, que es que de repente un joven blanco, ganado por estas ideas, decide pasar al acto y decide buscar un lugar en la periferia de Nueva York, cerca de Buffalo, donde hay la mayor concentración de afrodescendientes en un supermercado. Y va un sábado por la tarde, cuando hay más gente que nunca, armado con un fusil que ha arreglado para que tenga más posibilidades de tiro, con un chaleco antibalas, con un casco de guerra, con una cámara, porque se trata de difundirlo, y dispara contra la gente y mata a 15, 20 personas. O un joven que entra en un supermercado en San Antonio, Texas, para matar a latinos. Porque la idea es, si ellos son nuestros enemigos, que me amenazan, yo voy a defenderme. Se está defendiendo. Además, la mayoría de estos que pasan al acto y que matan, escriben y cuentan cómo ellos han decidido ser héroes de este nuevo relato, de esta nueva iglesia. Eso quiere decir, para las fuerzas alternativas, progresistas, que enfrentan la manipulación, la desinformación, la neurotización, significa que la gestión de las redes no es solo para vehicular contenido, sino debe servir también para construir identidades. Que el tratamiento de las redes debe ser más estratégico. Pues se piensa que solo con ocupar espacios en las redes y transmitir información es suficiente. Ya estamos compitiendo en ese universo de posibilidades. Cuando el objetivo fundamental es, claro, construir contenidos, divulgar contenidos, pero para construir identidades, comunidades, culturas. ¿Cuál es la dificultad? Es que las redes, que son hoy el medio dominante, no permiten elaborar un discurso complejo. Claro. Las redes se consumen a alta velocidad. No están hechas. Quien domina las redes, digamos, el género que domina las redes es lo que se llama el meme. Exacto. El meme, que es la fotografía de una frase o una fotografía con comentarios. Eso es lo que domina, eso es lo que va a la mayor velocidad, eso es lo que tiene más like, digamos, eso es lo que es más aceptado. Y entonces es muy difícil elaborar
un contradiscurso, en este caso contra el discurso conspiracionista, a base de redes sociales. Claro. Por eso las redes favorecen todo lo que es muy superficial, muy impactante, muy espectacular. Sí, sí, sí. Y, libidinoso. Y sobre todo si es morboso, sí. si es de odio, si es simple, si es maniqueo, blanco, Aunque negro, sepas que es bueno o mentira, malo. lo consumes. Evidentemente. Entonces, en ese problema estamos. ¿Cómo en el combatir eso? Porque bueno, creo que se subestima el rol de las redes cuando solo lo utilizamos para transmitir contenidos. Y además contenidos tradicionales. Me sorprende algunos portales, algunos portales que reproducen la prensa tradicional, convencional, que ya desapareció o está en... sí. Y no entienden que hay un objetivo de fondo y que es la construcción de identidad, de valores, de nuevos marcos. Sí, entonces es difícil. Ahí está la clave para construir hegemonía. Sí, bueno, para construir hegemonía, si quieres, mediante las redes, en esta fase en la que estamos, que es una fase demasiado reciente finalmente, demasiado reciente. Entonces, por el momento es muy difícil, te digo, elaborar un discurso complejo. Y cuando tú tienes que desmontar primero un funcionamiento, que es el objetivo de este libro, hace falta todo un libro para tratar de explicar qué es el trumpismo. Mira, millones de personas siguieron el asalto al Capitolio, pero por el momento no hay un solo libro. No quiero echarme flores, pero este es uno de los pocos libros, y si hubiese otros conocidos, que expliquen cuáles son las razones que motivaron a los miles de asaltantes, se calcula que más de 10.000, de los cuales casi 1.000 consiguieron penetrar armados al interior del Capitolio. ¿Qué es lo que tenían en la cabeza? Son ciudadanos, demócratas, ¿qué tenían, sobre todo hombres? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Cómo estaba amueblado el cerebro de ellos? ¿Qué tipo de fantasmas tenían? ¿Qué relatos? ¿A qué estaban obedeciendo ellos? ¿Qué tipo, quién les estaba? Tenían? Eso no estaba organizado. ¿Quién los estaba dirigiendo en el seno de su cerebro? Este es el objetivo del libro. Y una de las conclusiones es que Internet es demasiado reciente y hemos recibido muy poco tiempo. Internet nos ofrece tal océano de informaciones cada día que no las sabemos procesar, ni podemos procesarlas, porque no todo el mundo tiene un conocimiento, digamos, como el que podía tener Leonardo da Vinci para saberlo todo. Y discernir. Y discernir. Y diferenciar entre la verdad y la mentira. Exacto, no solo conocimiento, sino discernimiento moral, ético, ¿verdad? Saber, cuál es el bien y el mal en el seno de ese. De ahí que la contraofensiva sea lenta por el momento. Mira la dificultad que tiene Biden y que tienen los demócratas para tratar de convencer a los ciudadanos americanos, aunque estas elecciones han sido sorprendentemente favorables a los demócratas, menos mal, porque, digamos, el 70% de los estadounidenses republicanos, que se definen como republicanos, piensan que le robaron la elección a Trump. Piensan que Biden es un presidente que no merece ser presidente, es un usurpador. Evidentemente, con eso se pueden hacer revoluciones. Quiero que hablemos ahora, siguiendo con el tema de las redes, en lo que se ha llamado la digitalización de las relaciones humanas, la digitalización, descorporeización o desmaterialización de las emociones en el terreno de las redes. Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Ignacio Ramonet, sociólogo, semiólogo, profesor universitario. Se le otorgó el doctorado honoris causa en 5 universidades. Está al frente de Le Monde Diplomatique en español y es promotor del Foro Social Mundial.
Siguiendo con el tema de las redes, que es un tema apasionante y estratégico, las redes están convirtiendo a sus consumidores en seres superficiales. Las emociones son superficiales, son sensacionalistas, efímeras. La gente sustituye un hecho por otro, no hay una visión en secuencia, una visión de película. Es difícil consolidar ideas, porque una idea puede verse sustituida por otra. Es una especie de desorden, de anarquía también, ¿no? ¿Será que si logramos utilizar las redes para sembrar emociones humanas, ¿no?, muy profundas, podría ser el inicio para combatir la superficialidad, la fragilidad del conocimiento, de la conciencia del ser humano? Es un proyecto importante. Oscar, lo que sí... Por ejemplo, la emoción del presidente, la emoción que despertó el presidente Nicolás Maduro cuando estaba con los niños en Tejerías, son emociones profundas, muy humanas, que quedaron sembradas. Hay otras emociones que son sustituidas por otras y otras y otras, y no se siembra. Es como confrontar la superficialidad del conspiracionismo a través de la divulgación de emociones profundas. Es volver a humanizar la comunicación, en el caso de las redes. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, como una manera de ya ir enfrentando, ¿no? En el libro recuerdo evoco una serie de elecciones recientes, que son, por ejemplo, el Brexit, ¿verdad? Que se votó en el 2016, si no recuerdo mal. ¿Por qué los británicos votaron a favor de hacer salir el Reino Unido de la Unión Europea, cuando todos los hechos, todos los datos, todas las cifras demostraban que iba a ser muy malo para el Reino Unido? ¿Por qué en Colombia, cuando hubo el plebiscito sobre los acuerdos de paz con la FARC, por qué ganó el no a esos acuerdos, cuando en realidad se terminaba con una guerra de más de 50 años y que solo podía ser beneficioso? ¿Por qué perdió las elecciones la señora Merkel cuando en realidad tenía una experiencia excepcional y una popularidad? ¿Por qué ha ganado la extrema derecha en Italia recientemente con un programa literalmente y explícitamente fascista? Aquí no es una metáfora, sino que se reclaman de Mussolini. ¿Por qué acaba de ganar la extrema derecha en Suecia? Bien, porque en general el progresismo hace sus campañas basándose en la razón y apoya su razonamiento en hechos, en datos concretos, y piensa que el hecho por sí ya habla. ¿Por qué ganan los neoconservadores? ¿Por qué ganó Bolsonaro? ¿Por qué estuvo a punto de volver a ganar? Porque se apoyan en las emociones. Porque las redes funcionan a base de emociones, a base de sentimientos, a base de emociones. Y yo digo, la izquierda y el progresismo también debe utilizar las emociones. Cuando el presidente va a Tejerías y está tan profundamente y sinceramente emocionado con lo que ve, y en particular con ese encuentro con esos niños, precisamente está transmitiendo una emoción. No lo hace cínicamente, lo hace sinceramente, pero eso impacta. Y hoy día tiene más impacto que decir hemos metido a 24 bulldozers, 54 camiones, hemos sacado 100.000 toneladas de barro. No, lo importante es el líder y su empatía con la situación. Y la cercanía. Y cercanía. Lo que hablábamos antes. Y vivo en mi cuerpo, vivo en mi corazón la emoción que ha vivido la gente.
Sí, se trata entonces de identificar cuáles son las emociones realmente tan humanas que puedes confrontar Sí, a las porque- otras emociones que están basadas en el odio y Exacto. el miedo. El odio, el miedo, ¿sí? El sentimiento Confrontar con emociones como la esperanza, el amor, la solidaridad, la justicia, podría ser Exacto. una herramienta Sí, es para decir, contrarrestar. hay como una repugnancia en el progresismo a utilizar estos sentimientos. Parece como si fuera demagógico, pero el instrumento dominante de comunicación hoy, que son las redes, exige esa transacción, exige la transacción a través del sentimiento, a través de la emoción. Y priorizar, o por lo menos no olvidar, y tenerlo como un factor estratégico, la cercanía real, humana. Sí, la cercanía, el estar en el terreno. Además el manejo de redes y medios, Sí, ¿no? sí. Estar cerca. Pues, Evidente. en los estudios que Interlace ha realizado, una de las demandas fundamentales de la gente es que el líder esté cerca, que sea empático, que me escuche, porque ya con su sola presencia me siento empoderado y tomado en cuenta. Quiero que sigamos profundizando sobre esto y sobre la nueva ola progresista en América Latina, que ha despertado muchas expectativas y creo que es un tema de análisis urgente. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Ignacio Ramonet, sociólogo, semiólogo, experto en geopolítica. Está al frente de la edición en español de Le Monde Diplomatique y es promotor del Foro Social Mundial. Quiero que abordemos ahora el nuevo ciclo rojo que llama la nueva ola progresista en América Latina. ¿Cuál es la diferencia con la primera ola de principios de la década del 2000, principios del siglo? ¿Cómo observas esta nueva ola? Bueno, Que primero, es variada, es moderada, es multiforme, multicolor. la observamos con la mayor simpatía, evidentemente. Claro. La observamos con la mayor simpatía. En todo caso son progresistas. Pues. Porque no solo es la llegada de esta nueva ola, sino que es la salida también de, digamos, una compañía muy peligrosa, en algunos casos una dirigencia que ha sido extremadamente dura con su sociedad. Estoy pensando en el presidente Duque, en Piñera, todos estos presidentes que han salido, no hablemos de Yáñez en Bolivia. Entonces, todo este grupo de Lima, que ha desaparecido por completo, ¿verdad? Se extinguió, sí. Se extinguió. Todo este grupo de Lima que esencialmente era también muy anti-revolución bolivariana, anti-Venezuela, anti-presidente Maduro. El presidente Maduro sigue ahí, victorioso, y todo este grupo desapareció. Así que la llegada de esta nueva generación, digamos, política, en todo caso en este contexto, evidentemente es muy diferente de aquella que tú estabas citando. Sí. Primero porque, a pesar de todo, regresa relativamente pronto con respecto a la anterior, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha habido entre el golpe de Estado contra Evo y el regreso de Lucho? 2 años, 3 años, excepto Petro, evidentemente, pero en Argentina también ha habido una victoria que ha sido importante. Lula está regresando ahora, un solo mandato de Bolsonaro, 4 años apenas, ¿verdad? Entonces, pero en un contexto diferente. Primero, la impresión que tenemos así en bruto es que llega con mayor prudencia. Sí. Llega con un discurso, en todo caso, que no es un discurso que quiere romper todo lo que hay, rehacer todo. Digamos, no es un discurso revolucionario en el sentido propio de la palabra. Sí. Reformista. Reformista. Sí. Es un discurso reformista. Llega a veces acompañado de fuerzas que no son las fuerzas de izquierda. Es el caso de Lula, ahora es el caso de Boric en Chile.
Es el caso de Perú, donde ha tenido que, y también de Petro, que ha tenido que pasar acuerdos en la Asamblea y el Senado para tener un Congreso que acepte su gobierno. Entonces, es una izquierda que ha tenido que negociar y que tiene que negociar con una parte de sus aliados que no están a favor de políticas radicales. Evidentemente, todo esto da un respiro, primero, porque suprime enemigos, sencillamente, aunque no añada forzosamente amigos apasionantes, pero suprime enemigos a la revolución bolivariana, al presidente Maduro, también para Cuba, que aporta menos voces anticubanas, antivenezolanas. Todo se plantea una nueva etapa en las relaciones con los Estados Unidos, de mayor soberanía e independencia, y eso obviamente implica el rechazo a cualquier política injerencista de los norteamericanos. Ahí es donde está concentrado uno de sus cualidades fundamentales, ¿no? En la nueva relación con los Estados Unidos. ¿Es posible una nueva relación con los Estados Unidos? Basada en la soberanía, el respeto, los la Estados no Unidos injerencia. tienen que reflexionar a lo que está pasando, que en parte es también el rechazo de las políticas injerencistas, imperialistas tradicionales de Estados Unidos. Hay una cierta escucha por parte de esta administración Biden cuando analizamos, por ejemplo, su actitud con respecto al presidente Maduro, donde ha habido una voluntad de acercamiento, evidentemente forzada por las circunstancias, la situación de la energía en el mundo, pero ha habido aquí... y el fracaso de la oposición. Fracaso de la oposición, que es una vía Ya sin no sirven salida. como mandadero. Claro, es un callejón sin salida. Y por otra parte también los encuentros que ha tenido el presidente con enviados especiales de Biden, el encuentro reciente con John Kerry en Egipto, yo creo que eso da una dimensión de cómo las negociaciones pueden avanzar y cómo las sanciones se pueden levantar, que son sanciones absolutamente injustas y ilegales, por otra parte. También hay que decir, Óscar, que esta nueva izquierda, este nuevo progresismo que llega en un contexto muy complicado. Llega en una situación internacional de la que no hemos hablado. Una recomposición del orden global. Sí, pero sobre todo con grandes dificultades, una inflación que no va a desaparecer tan pronto, una penuria en materia de alimentación por causa de la guerra de Ucrania, una penuria grave en materia de precios de la energía, y entonces, por otra parte, ¿cómo se va a combatir la inflación con recesión? Los Estados Unidos, la Reserva Federal está aumentando sin cesar el precio del dinero, va a romper el crecimiento, y si rompe el crecimiento también va a tener consecuencias para América Latina, evidentemente. China, por otra parte, se ha replegado sobre su mercado interior, va a importar menos materias primas de América Latina. O sea, el contexto después de la COVID, que ha dejado a las sociedades muy afectadas desde el punto de vista económico, no es un contexto tan favorable como el que existía cuando llegó la primera generación de líderes de izquierda, altos precios en las al principio del primas, siglo XX, como tú decías. Una de las diferencias, creo yo, podría estar en que esa primera ola se planteó en alguna medida, por lo menos en el caso de Venezuela, se planteó la construcción de hegemonía, y quizás estos nuevos gobiernos progresistas se están planteando metas mucho más moderadas, más sencillas, que no tienen que ver con los cambios culturales que debe promover cualquier progresismo o revolución. Absolutamente, sí, llegan mucho más moderados y también, tal como podemos sentirlo hasta ahora, con menos bolivarismo, en el sentido de que no siento que haya una dinámica de unificación, de voluntad de unificación de América Latina. He visto con mucho interés y también simpatía este llamado que le acaban de hacer un cierto número de personalidades latinoamericanas y de intelectuales al presidente Maduro para que relance el Mercosur. Quiere decir que estas personalidades que se dirigen al presidente Maduro no esperan que los líderes que están en el poder, en Colombia, en Brasil, en Argentina, etcétera, en México, relancen el Mercosur, se lo piden al presidente Maduro. Es muy significativo porque lo reconocen como el heredero no solo
de la tradición chavista, Chavista, sino el heredero del bolivarianismo, precisamente de Bolívar, y su proyecto de unificación latinoamericana. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Quedaron muchos temas súper importantes como el nuevo Para la orden próxima, global. querido Oscar. En cuanto regreses, seguramente tienes un compromiso fuera del país. En cuanto regreses, espero verte nuevamente por aquí y continuar esta conversación. Será Muchísimas con el gracias. mayor de placer. verdad. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente y veraz. Hasta pronto.